Señor Villarroya, ¿a quién le interesa mantener esta guerra, la guerra de Ucrania? Bueno, primeramente habrá que decir que Zelensky, si la quiere acabar, lo tiene fácil. Se rinde y se ha acabado, porque la guerra militarmente la tiene perdida, como dije yo, en el minuto cero que empezó este conflicto. ¿Quién le interesa mantenerla? Pues le interesa mantenerla a Estados Unidos, aunque creo que no es el principal actor en el que le interese mantener ahora el conflicto, porque es verdad que le ha prometido muchas ayudas, pero no llegan, con lo cual es aquello de que te lo doy, pero al final no te lo doy, o le da un material bastante anticuado que tampoco le va a cambiar la situación. Y aquí el actor principal que está moviendo los hilos, lo que pasa es que lo hace muy bien porque la gente no lo ve, es Gran Bretaña. ¿Gran Bretaña? Gran Bretaña. Gran Bretaña siempre ha tenido una posición antirrusa, ya de la época de los zares, no de la época comunista. Luego añadió al sentimiento antirruso al sentimiento anticomunista. Pero siempre ha considerado a Rusia un país que podía tener una hegemonía europea, y la política de Gran Bretaña siempre ha sido, cuando ellos eran un imperio, no ahora, pero que era ellos tener el dominio, la hegemonía naval, y en Europa que hubiera un equilibrio, que no hubiera ninguna potencia que fuera dominante. Además tenían problemas con Rusia por fronteras con cuando la India era británica y cerca estaban las provincias asiáticas rusas. Allí tuvieron muchos problemas diplomáticos que no acabaron en guerra por casualidad. Y siempre ha mantenido la política exterior británica un sentimiento bastante antirruso, aunque luego las dos guerras mundiales fueron aliados de aquella manera, por interés. Y ahora sigue moviendo, porque cuando en abril del 22 hubo una posibilidad de que hubiera una paz entre Rusia y Ucrania, quien dinamitó la paz no fue Estados Unidos, fue Gran Bretaña. Y es el que está jugando más fuerte, porque es el que sí que le está enviando dinero, le está enviando armas, y ahí está arrastrado la Unión Europea, que tampoco se sabe muy bien qué intereses juega, pero bueno, tienen ahí sus intereses. Hablábamos de la Unión Europea, lo hablaba el señor Villarroya, también Francisco desde Valencia. ¿Qué papel tiene la Unión Europea en este conflicto de Rusia y Ucrania? Pues de seguidismo de políticas, como ha dicho Francisco, que no favorecen a la gente. Lo que ocurre es que se utiliza el conflicto en Ucrania para ampliar una agenda, que la agenda pasa por el empobrecimiento general de la población europea. Y por lo tanto se aprovechan estas sanciones, que se sabe que son sanciones que a Rusia no le iban a afectar o le iban a afectar muy poco, pero que sí que iban a afectar a la mayor parte de la población europea, sobre todo de Europa Occidental, porque Europa Oriental ya está como está. Entonces, es decir, además mintiendo, porque claro, se dice, no, se le pone sanciones a Rusia, no se le permite vender gas, y luego resulta que, por ejemplo, España es el tercer país que más gas ruso ha comprado, ¿no? Entonces dice, bueno, si usted le sigue comprando gas a Rusia, ¿por qué el gas cuesta tan caro? Bueno, porque aquí se hace esa especulación, donde están ganando las gasísticas miles de millones, los bancos miles de millones, mientras la población europea se va empobreciendo, que ese también es el objetivo de esta política que está haciendo la Unión Europea. Pero repito, la guerra la aguantarán pues mientras les interese a determinadas personas que se aguante esta guerra, porque militarmente Ucrania la tiene perdida. Usted dijo, señor Villarroya, cuando estábamos en Buy TV, cuando empezó esta guerra, usted dijo que esta guerra solo acabaría cuando Zelensky se rindiera. Bueno, es que, vamos a ver, yo lo que hice fue un análisis militar. Cuando empieza una guerra lo que hay que hacer es un análisis militar. Y militarmente Ucrania no podía ganar esta guerra. Yo dije, la puede perder Rusia. Entonces dije, gente, hombre, pues entonces la gana Ucrania. No, yo dije claramente que la guerra esta no es una guerra Ucrania-Rusia, es una guerra Rusia contra la OTAN, o la OTAN, para ser más concreto, la OTAN contra Rusia. Entonces, yo dije que Rusia debía prepararse, ya estaba preparada, pero parece ser que se está preparando más, sobre todo ahora con este cambio de gobierno en puestos claves que ha hecho Putin, sobre todo en el Ministerio de Defensa, para prepararse para una guerra que en principio parece que va a ser larga y, bueno,
que se enfrenta a la OTAN. No directamente, pero sí indirectamente, porque las armas que están manteniendo a Ucrania Pero provienen de la OTAN. ¿Putin quiere provocar a la OTAN? No, el problema es que, a ver, vamos a ver, Putin no ha atacado ningún objetivo de un país que forme parte de la OTAN. En cambio, la OTAN está enviando material. Incluso algún líder como Macron pues, ha amenazado con enviar tropas de la OTAN a Ucrania, ¿no? Que yo creo que eso ya sería... Entonces sí, porque claro, si envías tropas para combatir en Ucrania, eso significa que estás en la guerra. Pero se está dando lo que yo dije, es decir, independientemente de que la OTAN ayude en material y en dinero a Ucrania, el problema, las guerras se ganan conquistando el territorio. Y para conquistar el territorio los drones están muy bien, los robots estos teledirigidos están muy bien, pero al final es la infantería la que tiene que ocupar el territorio. Y Ucrania no tiene suficientes tropas para mantener una guerra con Rusia. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día, y se está viendo cuando ahora Rusia está atacando en diversos frentes, como los frentes ucranianos están cayendo porque no tiene suficientes reservas para sostener. Yo no sé el material que le llegará, porque están hablando de que en julio le llegará material militar. Yo vuelvo a decir lo mismo, el material que le llegue pues estará muy bien, pero si no tiene soldados para sostener las líneas de frente, pues ese material pues sirve para muy poco, y este es el problema que tiene Ucrania. Entonces, si Zelensky sigue manteniendo la guerra porque espera que al final lleguen tropas de la OTAN allí, pues el responsable máximo de que esta guerra siga durando, pues la tiene Zelensky. Bueno, pues vamos a por la última pregunta para este interrogante y pasaremos a otro. Desde Palma de Mallorca, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Saludos al programa. Gracias. Adelante, tienes la palabra, Juan, desde mi querido Palma de Mallorca. Pues, en mi opinión, a quienes les interesa mantener la guerra son los mismos que le llaman genocidio a lo que pasa en Gaza contra terroristas, pero no le llaman genocidio a lo que hacen los rusos con los ucranianos. No les escucho. Sí, nosotros sí le hemos escuchado perfectamente, Juan. Pues esa es mi opinión, que hay una doble vara de medir. Entonces, claro, pues no se mantienen las guerras. ¿Por qué no hay manifestaciones contra los rusos? Porque están cometiendo un genocidio peor que el que se está haciendo Israel, que se está defendiendo de terroristas. Y Rusia invadió Ucrania, que es algo que nadie dice. Y eso nadie lo dice. Pues Juan, lo has dicho tú desde Palma de Mallorca. Muchas gracias por llamarnos. Por cierto, mañana me pienso comer unos espaguetis que me ha invitado mi querido amigo Joan Bordoy, el rector de Andalach, en Palma de Mallorca. Porque tengo que ir por una serie de cosas y hemos quedado para comer unos espaguetis ricos en el centro de Palma. Vamos a otro interrogante. Déjame que conteste la llamada. Vamos a ver. Bueno, claro, sí. En Rusia, en Ucrania, Rusia no está cometiendo ningún genocidio. Habrá que saber lo que es genocidio. Eso empezando por ahí, ¿no? Porque Rusia está combatiendo en la línea del frente. Los bombardeos que realiza bombardeos a objetivos que son militares, como son nudos de comunicación, centrales eléctricas, empresas, lugares donde hay concentración de tropas para enviarlas al frente. Lo que está haciendo Israel es bombardear a población civil, impedir que entre ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados, expulsar a gente de su territorio. Eso sí que es un genocidio. Entonces habrá que saber. Y el problema no es que Rusia invada a Ucrania o no. El problema es que la guerra de Ucrania empieza en 2014, cuando el gobierno ucraniano, no de Zelensky, sino de Poroshenko, que estaba antes, pero Zelensky lo continuó, se dedicó a bombardear a su población. Porque si él dice que el Donetsk y el Lugansk son ucranianos, por la gente que vivía allí son ucranianos, él bombardeó y masacró a gente que, según él, son ucranianos. Por lo tanto, mataba a su gente, no Putin. Es decir, las cosas hay que ponerlas también en su punto, porque, claro, hablar de genocidio es muy fácil.
pero hay que delimitar lo que se llama genocidio y lo que las Naciones Unidas reconocen por genocidio. Pero quien ha empezado esta guerra es Putin, no se olvide. No, a ver, las guerras no empiezan porque se pegue el primer tiro, ese es el aspecto militar de la guerra. Pero antes de llegar al primer tiro se producen determinadas cosas, que son las causas que provocan la guerra. Entonces hay que ver quién ha llevado las causas para que esta guerra empiece. Otra cosa es quién pega el primer tiro. Y por cierto, no ha sido Rusia quien ha pegado tampoco el primer tiro, porque recuerdo que esta guerra empezó en 2014 y empezó con el gobierno ucraniano disparando contra parte de su población que no estaba de acuerdo con un golpe de Estado que se dio contra un gobierno legítimo de Yakushenko, que había ganado las elecciones. Porque aquí, cuando se habla de democracia, hay que decir que hubo unas elecciones en Ucrania que las ganó Yakushenko. Y a este señor le montaron una revolución de colores, el Maidán, para echarlo de manera antidemocrática. ¿No? Y entonces hubo una parte de la población que dijo que no estaba de acuerdo con eso y ahí se le enviaron tropas y se empezó a pegar tiros. Es decir, que el primer tiro tampoco lo han dado los rusos, sí, lo han dado los ucranianos. Entonces, este es el tema y hay que explicar.